La llegada de Quique Setién y su cuerpo técnico al mando del Fútbol Club Barcelona y su posterior estreno con una trabajada victoria ante el Granada en el Camp Nou ha servido o ha ayudado para que nuevamente se ponga en el tapete aquello que el Barcelona supo ejecutar hasta la máxima de sus expresiones, por lo menos hasta el momento, que es el juego de posición. Y sin embargo, aunque de aquel Barcelona que supo llevar esa idea, ese método hasta los estadios más altos conocidos en el mundo del fútbol, hasta estos días han pasado unos años. No olvidemos que Pep Guardiola sale del club catalán en el año 2012 y que Quique Setién recién entra al comando del club blaugrana en enero de 2019. Estamos hablando de casi 7 años. Sin embargo, aun cuando el tiempo pasó y aun cuando aquel equipo supo ganar, convencer y enamorar a mucha gente, todavía, desde aquel equipo hasta esta aparición de Setién en el Barcelona, da la sensación de que todavía los medios no se dieron a la tarea de examinar qué fue lo que realmente hizo de aquel equipo un conjunto, digamos, brillante, fantástico, competidor, competente y sobre todo efectivo, porque, a ver, no podemos obviar que ganó mucho tanto Guardiola como los futbolistas a los cuales él dirigió. Y cuando me refiero a los medios, no es una crítica que busca señalar, acusar o de una u otra manera tirar críticas malintencionadas, sino realmente es un recordatorio de lo que es el papel de los medios de comunicación en la sociedad y en este caso del fútbol, porque cuando nos sentamos frente a la televisión, cuando compramos un diario, cuando leemos una página web, cuando escuchamos un programa de radio o un podcast, lo hacemos con la intención, o por lo menos muchas de las personas que conozco, y me incluyo en ellas, por supuesto en este grupo de personas que cuando recurrimos a una de estas ventanas, lo hacemos con la intención de que nos cuenten algo que no sabemos, de que a partir de que alguien o varias personas reflexionen y se atrevan a hacerlo de manera pública, es decir, que a la cual todos tenemos la posibilidad de acceder, aprendamos conceptos, aprendamos nociones que nos obliguen a seguir estudiando y a investigar, porque, a ver, si tal o cual locutor, si tal o cual analista, si tal o cual relator me habla del juego de posición, a mí debería darme la curiosidad natural de ir a averiguar qué es eso del juego de posición. No tiene toda la audiencia que convertirse en un experto en el tema, pero sí tener la suficiente o el suficiente conocimiento, mejor dicho, para no dejarse engañar y no dejarse manipular. Esta introducción es el principio de un capítulo que quiero dedicarlo precisamente a la llegada de Setién y no a establecer pronósticos acerca de cómo le irá al ex entrenador del Betis, del Lugo, que quienes me siguen saben que le deseo todo el éxito del mundo a él y a su cuerpo técnico, pero más bien este episodio va dedicado a cómo las modas no hacen más que resaltar lo más banal de cada una de las tendencias. En el caso del juego de posición y de la llegada de Quique Setién, ayer, que fue su estreno en ese partido frente al Granada y que tuvo el Barcelona con una serie de pases o una cantidad de pases que superaron números, recientes. Para que la audiencia tenga una idea, el Barcelona llegó a superar los 1000 pases en el partido, que además tuvo un porcentaje de posesión de pelota que recordó a tiempos que ya parecen o se nos aparecen en blanco y negro, como tiempos en los que Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué, Dani Alves, etcétera, etcétera, eran las figuras de aquel equipo. Y hablo de Guardiola porque sabemos que fue el padre intelectual de aquella criatura, pero lo que no se le explica a la gente es que todo aquello, es decir, esos pases que hoy se resaltan, esa posesión de la pelota que hoy se resalta, primero fue posible por una serie de conductas previas, es decir, de una serie de movimientos y de respuestas que fue dando el equipo para que todo aquello fuera posible. Pero además, lo que se está olvidando, y yo no sé si es de manera deliberada, si es de manera perezosa, no tengo una idea, no quiero hacer el juicio, es que eso
que se resalta hoy y que se resaltó durante la transmisión del partido, que fue la posesión de la pelota y que además el equipo dio toda esa cantidad de pases de manera correcta, eso no define al equipo. Lo que define a un equipo y sobre todo a este Barcelona, y lo definirá porque al fin y al cabo lo que tiene Setién y su cuerpo técnico al mando del club catalán no es más que menos de una semana, lo que definirá su paso por el equipo catalán es qué hace su equipo, qué hacen sus jugadores a partir de que tienen la pelota y que se la pasan de manera correcta. Porque no es lo mismo y no será lo mismo jamás que usted y yo nos pasemos la pelota por el simple hecho de no avanzar y de no asumir conductas que supongan precisamente la construcción futbolística del equipo. Es muy común, y esto probablemente puede parecer una afirmación hasta soberbia de mi parte, porque si lo primero que tenemos que hacer quienes observamos fútbol es establecer que no observamos todos los partidos de fútbol. Ya basta de tanta mentira en las redes sociales, nadie ve la cantidad de partidos de fútbol que dice, y si lo hacen no se dan el tiempo para pensar. Pero lo que sí podemos concluir cuando vemos partidos, por ejemplo, Liga Española, que es la que nos atañe en este caso, y muchos partidos de Liga de Campeones de Europa, es que muchos equipos se pasan la pelota sin mayor sentido y que pareciera que la estrategia es cuidar la pelota. Si yo cuido la pelota y sé hacerlo de manera correcta, obviamente el porcentaje de posesión subirá y, sobre todo, la cantidad de pases correctos pasarán. Y cuando yo establezco estos dos conceptos, o cuando hago referencia a estos dos conceptos, lo hago con una muy mala intención de mi parte. Porque, si bien hace un tiempo traje a colación el audio de una reflexión de Juan Manuel Lillo, en una de sus ruedas de prensa cuando dirigía Atlético Nacional en Colombia, donde hablaba de qué significaba recuperar la pelota, que es, en el concepto de Lillo, el cual comparto, que es no solamente recuperarla, sino entregarla a un compañero en una situación favorable. Yo quiero utilizar ese concepto para que se entienda qué es pasarse la pelota. Porque pasarse la pelota de manera superficial, banal, como escuché ayer en la transmisión y lo conversé con mi amigo, el escritor y filósofo Guillermo Ortiz, que además lo conversamos de manera espontánea, porque él estaba en su casa y yo estaba en la mía, pero la queja fue básicamente la misma. No es tener la pelota por tener la pelota. Es cuando yo recibo el balón y se la entrego a un compañero, lo estoy haciendo porque lo estoy dejando en una situación que lo convierte en, digamos, en una opción mejor a que yo la retenga. No sé si me explico. Es decir, es mejor que yo le entregue la pelota a él a que yo la sostenga. Y cuando hablo de mejor es de más positivo para el conjunto. Pero además, estos grandes futbolistas, me refiero a los que están en la élite y sobre todo los que juegan en el Fútbol Club Barcelona, no solamente cuando le entregan la pelota a un compañero están pensando en ese momento inmediato que les acabo de mencionar, sino también están conscientes de que la acción siguiente de ese compañero al que le están dando la pelota también va a ser favorable para la construcción del equipo. Obviamente estamos hablando de posibilidades y probabilidades. Esto, al fin y al cabo, no es una receta y por ende, si bien es cierto, yo puedo pensar que la entrega de la pelota a mi compañero lo va a convertir en una opción mucho más potable y más favorable para el comportamiento colectivo, también tenemos en cuenta que hay reacciones del rival que después están destinadas a entorpecer ese avance, a entorpecer esa construcción y esa continuidad. Entonces, ayer se daba un caso de que se discutía sobre la posibilidad de la entrada de Arthur en determinado momento del partido. Y la discusión partía, baja el juego de términos, la discusión se sustentaba en que ya el Barcelona tenía la pelota y que no era necesaria la participación del mediocampista brasileño. A lo que los que de una u otra manera hemos tratado de hurgar algo en el juego posicional, nos sorprendió esa definición porque, insisto, pasarse la pelota tiene que ver con muchas otras cosas que la simple entrega. Tiene que ver con un posicionamiento que ayer el Barcelona, tanto por parte de Rakitic como de Vidal, no era el correcto porque estaban básicamente en la misma línea durante muchos episodios del partido en la que estaba Busquets, por lo cual el pase ni servía para construir ni servía para asegurar la pelota, porque en esa situación del campo, si el rival intercepta ese pase,
está básicamente rompiendo esa línea de volantes y quedándose mano a mano frente a los defensores. Pero además hay un tema que en el Barcelona se ha ido perdiendo, pero que ojalá que con Quique Setién se recupere, que es, y esto me lo hacía saber uno de los sabios del fútbol español y del fútbol mundial, que es Laureano Ruiz, con quien tuve la oportunidad de conversar esta semana, y que además esa conversación saldrá en una próxima edición de The Tactical Room, es que esos pases además tienen que servir para habilitar jugadores que están rompiendo. ¿Cuál es el jugador que rompe? El que está, digamos, buscando el espacio, que pica. Pongamos un ejemplo, Ansu Fati. Pongamos otro ejemplo, Carles Pérez, que no está esperando la pelota al pie, sino que toma, pues llamémoslo de esta manera, para que ustedes, yo no les confunda tanto, toma el riesgo de siempre buscar ese espacio, de siempre plantear una situación en la que puede quedar o mano a mano frente a su marcador o mano a mano frente al rival, que es romper esas líneas, ir al espacio. Eso se ha ido perdiendo mucho en el fútbol, y en el Barcelona estas figuras, a la cual hay que sumar a Dembélé cuando regrese, van a servir a que esos pases, a que esas entregas, más allá de que sean 1000 como fueron el día de ayer, o sean 700 como normalmente, u 800 normalmente de aquel Barcelona, tengan un sentido. Y el sentido es mover al equipo, llevarlo hasta una determinada zona. Ese es el tema que a veces descuidamos en cuanto al juego de posición. Y la otra situación que llama mucho la atención tiene que ver otra vez con la serie de movimientos del equipo. La serie de movimientos de un equipo que en esta nueva aparición del juego de posición, y digo nueva aparición porque está claro que Ernesto Valverde comulgaba con otras ideas, esta serie de movimientos van a determinar cuáles son las distancias de relación entre cada uno de los futbolistas. Y esas distancias de relación son sumamente importantes a la hora de explorar la probabilidad de que cada pase tenga éxito. Si estamos hablando de un equipo que empieza a separar sus líneas, y para dar un ejemplo, entre los defensores centrales y Lionel Messi hay 60 metros, cada entrega, cada pase va a recorrer largos espacios de terreno. Y eso trae como consecuencia inmediata que aumente la probabilidad de que el rival, asimismo, de que el rival lo pueda interceptar. Sin embargo, si este es un equipo que empieza nuevamente a retomar lo que es de ellos, porque ellos fueron el juego de posición, más allá de que Arturo Vidal, más allá de que Iván Rakitic no se notan cómodos en este estilo, y ya Setién determinará si continúa dándole oportunidades o si con la vuelta de Jong, por ejemplo, empiezan a perder espacio en el terreno, en las rotaciones o en la alineación titular. Este es un equipo que cuando recupere esa señal de identidad, que es propia, va a reducir precisamente esas distancias de relación, y se van a ver conductas como la que mostró el Barcelona frente al Granada, de que puede jugar de primera a un toque, y cuando esto pasa es gracias a que hay una menor distancia entre los componentes del equipo, y esos componentes están en movimiento, se están moviendo, y se están moviendo precisamente para ocupar espacios que se producen gracias a que ellos mueven al equipo. Ahora, tendrá obviamente que explorar mucho más en el juego por los costados, porque todavía es un equipo que se mueve mucho por el centro, que tiene 2 años y medio adaptándose a conductas distintas a ese juego de posición. Sin embargo, estamos en un momento clave. Y no me refiero al equipo, me refiero a nosotros, a los que hablamos de fútbol, a los que vivimos en el fútbol y a los que sentimos la necesidad de explorar las profundidades de este juego. Porque es el momento idóneo para que hablemos de qué es el juego de posición, de que hablemos de las distancias, de que hablemos de los movimientos, de los desmarques, de los apoyos, de que hablemos de por qué tienen que jugar los extremos. Y no se puede hablar de 3 delanteros como tal, o de por qué este equipo, si quiere recuperar la identidad del juego posicional, va a tener que cuestionarse. Quique Setién, Eder Sarabia, todo el equipo de trabajo, va a tener que cuestionarse muchas cosas, como por ejemplo el papel de Luis Suárez, porque teniendo a Luis Suárez y a Lionel Messi adelante, que no los vamos a discutir, y mucho menos a Messi,
pero estamos hablando de un equipo que va a perder el juego, va a perder la posibilidad de construir, pases al espacio para jugadores que se desmarquen, para jugadores que rompan. ¿Por qué? Porque Messi es alfa y omega del juego y Suárez, que lo puede hacer eventualmente, no es un jugador que está dedicado exclusivamente a ello. Y si además le sumamos esto a Griezmann, que todavía no encuentra su estado, su ser en el equipo, estaríamos hablando entonces de un avance, de unos atacantes que no ofrecen la totalidad de herramientas necesarias para hacer fuerte el juego de posición. Por ello, a partir de ayer, a partir de la victoria del Barcelona frente al Granada con gol de Messi 1-0, se nos presenta una oportunidad fabulosa. Si usted desea, cuente los pases, si usted desea, cuente los porcentajes de posesión. Pero yo le invito a que a partir de ahora, a partir de cada partido que observe, de esta conducción de Quique Setién en el Barcelona, se dedique a observar las relaciones. Cómo se mueven los futbolistas, con quiénes se relacionan, cómo se pasan la pelota, qué produce cada pase y los movimientos. Porque si el equipo empieza a asumir, como ayer mostró algunas conductas, a reasumir, mejor dicho, su identidad propia, es decir, el juego de posición, este es un equipo que ganará y perderá como cualquiera, y seguramente ganará más por la calidad de los futbolistas, pero volverá a entretener a buena parte de sus seguidores. Y para que ello suceda, hay nombres importantes: Ansu Fati, Dembélé, Carles Pérez, y no olvidemos al que ayer volvió a ser la comidilla de todos, Riqui Puig.